Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el mito de leer más rápido. Bueno, ¿por qué es un mito? Porque en realidad rondan un par de mentiras que están pues, mal acomodadas o mal entendidas y vamos a tratar como de analizar. Vamos a recomendar un par de obras que creo que podría ser muy interesante. Yo he llegado a ver hasta gente que recomienda cursos para aprender a leer más rápido. Y miren, no es que uno tenga que aprender a leer más rápido, sino que uno tiene que tener ciertas claves para mejorar el nivel de lectura. O sea, pero no es como centrarse en la velocidad. Al final, esto que se llama como la velocidad de lectura, pues tiene que ver con cuestiones relacionadas con pues, la edad, con los objetivos, con la cantidad de tiempo que tengas. Y tendríamos que saber, pues, cuáles son nuestros intereses formales dentro de este mundo global. Ya sabemos que hay un montón de libros como los que hay atrás. Y pues tendríamos que enfocarnos formalmente. Así que vamos a analizar, les voy a recomendar una serie de libros. Aquí los traigo, son estos que están aquí. ¿No se alcanzan a ver? Ahí, que ya saben que me sirve para la miniatura. Y antes de que comencemos a hablar sobre la velocidad y la lectura, pues me gustaría que me regalaran un like. Ya saben que a usted no le cuesta nada, a mí me sirve un montón. La semana pasada llegamos a los 200 likes en un video. Agradecería si me regala uno y al final pues hacemos entre todos del YouTube un lugar más inteligente. Me gustaría que me comentara qué piensa usted sobre la velocidad y la lectura y que se suscribiera al canal. Lo venimos haciendo muy bien, ya estamos muy cercanos a los 2200 suscriptores. Y bueno, mire, vamos a comenzar. La lectura se tiene que hacer básicamente por placer, así, tal cual. Yo sé que hay gente que tiene, por ejemplo, la obligación de leer eventualmente, pero la gran mayoría de los casos lo ideal es que leamos por placer. Al final pensemos, por ejemplo, ¿por qué vemos una serie de televisión? Pues porque nos entretiene y porque nos genera placer. Si uno tuviera la intención de ver varias series de televisión, porque les produce placer, pues nadie diría, güey, lo voy a poner al doble de velocidad para que pueda yo ver más series. No. O sea, uno tiene que disfrutarlo y disfrutarlo conforme a la velocidad en que uno puede entender las cosas. La velocidad no garantiza entendimiento y no garantiza nada. Así que vamos, miren. Mi primera novela que recomiendo es esta, que se llama Santa, de Federico Gamboa. Es una obra muy peculiar de realismo crudo de 1903, ligada básicamente al mundo del naturalismo, y como ustedes se pueden imaginar es la historia de una muchacha que es seducida y después abandonada en la terrible Ciudad de México, y nos habla sobre la situación precaria de las personas pues que llegan a una ciudad totalmente trágica, y pues va haciendo una revisión sobre cómo esta persona termina pues mal, digamos. Y entonces es una obra fundamental para la literatura mexicana, una obra que aún tiene muchísima vigencia por los temas que trata, y pues básicamente fue llevada al cine. Es la primera película con sonido que se llevó a cabo en México y es una obra fantástica. Miren, eso es hay que leer ese libro, pero no porque tenga uno la necesidad formal, sino por placer, porque uno puede entretenerse leyendo una verdadera joya de la literatura. Y bueno, miren, los seres humanos tenemos más o menos unos 4000 años de que publicamos libros. Son muy variados y hay prácticamente de todo lo que usted pueda imaginar en la cantidad de libros que se publican en el mundo. Y pues usted tiene, digamos, un catálogo inmenso, más grande que el de la televisión, más grande que el del cine. Y evidentemente dentro de esos 4000 años de publicaciones que tenemos los humanos, pues es muy posible que por ahí haya algún libro que le pueda generar interés. Y eso, si ese libro le genera interés, créame que usted va a leer muchísimo más que si se centra en la velocidad. Yo les voy a presentar uno de mis libros favoritos. Se llama La Roja Insignia del Valor, de Stephen Crane, una obra de 1895, también ligada al naturalismo. Habla sobre la guerra civil norteamericana, que como todos sabemos fue uno de los eventos más traumáticos y brutales de la humanidad. La primera vez que se probaron, por ejemplo, bombas o metralletas, y la primera vez que básicamente el humano tuvo la factibilidad de matar a montones de personas, y eso es lo que Stephen Crane empieza a realizar. Una revisión sobre la crudeza y una serie de relatos psicológicos en donde nos damos cuenta cómo la guerra prácticamente destruye a los soldados.
Miren, es la vida de un supuesto soldado que se llama Henry Fleming y verdaderamente es una joya que no idealiza la guerra, que al final este tipo de guerras todavía siguen siendo muy pues, presentes y muy reales. Bueno, vamos con el tercer punto. Si usted quiere leer más rápido o leer más, digamos, para no decir rápido, pues lo correcto básicamente es que usted esté en el ambiente adecuado. Básicamente la lectura pues requiere, por ejemplo, de mucha luz y de mucho silencio, porque eso eventualmente ayuda a los niveles de concentración. Así que pues no se concentre en qué tan rápido lee, sino si está usted en el lugar adecuado, con el libro adecuado y está disfrutando de su lectura. Les voy a recomendar este libro que verdaderamente es fascinante, se llama Hablando con el Diablo, entrevistas con dictadores. Es una obra de Ricardo Orizio y básicamente es un libro fascinante y perturbador de principio a fin, así la palabra perturbador. Básicamente selecciona a 7 dictadores del siglo XX y no sé cómo le hizo porque es verdaderamente fantástico, pero logra entrevistarlos a ellos y a sus familias y hace una serie de textos biográficos. Estos son los dictadores que están aquí, que pues básicamente pueden ser de África, de Centro y Sudamérica y de esta parte como de los Balcanes europeos. También logra pues, entender cuáles son los motivos que tienen los dictadores, por qué actúan como actúan, los miedos que tienen, la relación entre la dictadura y la psicología humana y pues la intención que de repente estas personas tienen como de redimirse ante el tiempo. Verdaderamente es una joya de principio a fin. Miren, vamos a hablar del tiempo. Leer, evidentemente, requiere muchísima concentración y básicamente requiere mucho tiempo, pero lo correcto sería, por ejemplo, lo que yo le digo a mis alumnos, háganlo durante 15 minutos. Esos 15 minutos dedíquenselos solo a leer. Y recordemos lo que siempre les digo, o sea, ustedes pasan 5 horas frente al celular, quítenle esas 5 horas, quítenle 15 minutos y van a ver cómo en 15 minutos uno avanza muchísimo. Y entonces, sí, recordemos que para leer se necesita muchísimo tiempo. Y bueno, o sea, partiendo del fenómeno de que mucho tiempo pueden ser 15 minutos, que 15 minutos a usted lo pueden volver un lector increíble. Vamos a hablar sobre, también para recomendarles, he recomendado libros súper chiquititos y quiero recomendarles Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que fue un libro que verdaderamente cimbró a México en cuestión de pues, un libro verdaderamente fantástico que nos habla sobre un hecho real que pasó en los años 60 en que una serie de personas asesinaron a una serie de prostitutas conocidas como las Poquianchis. Yo tuve la fortuna de alguna vez visitar la casa en este turismo oscuro que de repente hago y que creo que no debería hacer. Y pues vale la pena revisar la obra de Jorge Ibargüengoitia. Es una investigación periodística ligada también a la creación literaria, en donde denuncia la explotación sexual. Y no podemos negar que Jorge Ibargüengoitia, como es un genio, también el humor negro juega una parte importantísima de su obra. Narra, como todos sabemos, la historia de unas hermanas que cumplen como ese perfil de asesinos seriales, que son dueñas de una serie de burdeles y cómo pues terminan como perdiendo prácticamente la razón o psicotizándose y vale muchísimo la pena conocerlo. Vamos con el quinto punto ya para terminar y miren, la lectura es una cuestión práctica, o sea, mientras usted más lee, más va a leer mejor, o sea, mientras más lee, pues más velocidad va a adquirir. No hay como estos cursos mágicos en donde usted puede aprender a leer y a disfrutar de un libro en 5 minutos. No es posible. Ya ven estos retos de YouTube de lea un libro a la semana. Pues no, güey. O sea, es como les decía, ver una película. Nadie en su sano juicio va a ir y va a decir, voy a ver una película al doble de velocidad. Le voy a poner el doble de velocidad para que al final pueda ver más películas. No, güey. O sea, eso no funciona así. Entonces, pues reconozcamos que la lectura es una cuestión práctica. Mientras más lea, mejor lee usted y no se preocupe por la velocidad. Bueno, miren, quería recomendarles esto que está aquí, que se llama Cartas desde el frente de Michael Moore, que prácticamente es una mirada, como todos sabemos, Michael Moore es un crítico del Estado norteamericano, a pesar de que él es norteamericano, y es una mirada crítica a la guerra de Irak, que fue una guerra terrible de principios del siglo XXI,
y lo que hizo fue abrir una página en donde recibía cartas anónimas de soldados que habían practicado en el frente, y entonces lo que hace es seleccionar estas cartas, irlas metiendo todas en un libro, y de repente son soldados que están en Irak que nos cuentan qué está pasando dentro de la guerra, y eso nos deja ver pues, una personalidad por cada soldado que hay, una figura humana en donde se reflejan mucho los miedos, las dudas, las frustraciones, y es importante recordar que este género de las cartas, lo que se llama el género epistolar, pues ya no era tan popular, o ya no lo es tampoco ahora, y vamos a encontrar en este libro que les mostré una joya relacionada con la crítica a los Estados Unidos, y pues es muy sencillo, muy directo y vale la pena conocer. Ahí está, no se preocupe por cuánto lee o a qué velocidad lee, sino en orden en que lo hace. Y bueno, les dejo aquí estos 5 libros que son verdaderas joyas formales y que verdaderamente les van a cambiar la vida. Son muy fáciles de leer, muy fáciles de encontrar. Recuerden que me gustaría que me regalaran un like, me gustaría que se suscribieran al canal y me gustaría que me comentara qué piensa acerca de la velocidad y la lectura. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el video antes de que pase otra vez el de los fierros viejos. Bye.